Bueno, lo invitamos al doctor Serra para allí un lugar de privilegio. Y lo invitamos obviamente a dirigir unas palabras en este aniversario, en este centenario, a todos los concurrentes como anfitrión de esta celebración. La Sociedad Cosmopolita le quiere dar la bienvenida a las autoridades locales y provinciales, a las autoridades de las mutuales, al señor presidente de la Federación de Mutuales, a las cooperativas, a los socios devotenses, a los socios que no son de Devoto y a los que no son socios pero son nuestros amigos y que aceptaron la propuesta de festejar con nosotros esta noche y que ustedes con el gesto de haber venido realmente no nos queda más que agradecerles. Yo voy a pedir de nuevo al Consejo de Sociedad Cosmopolita que se acerquen, ya que quiero compartir con ellos los próximos minutos. El Consejo actual, por favor. Cuando nos propusimos festejar estos 100 años, y voy a reiterar algunas palabras que dije ayer por la tarde, además de los eventos artístico-culturales que hemos venido realizando, una de las principales premisas que tuvimos fue la de reconocer la tarea de los que trabajaron por la institución, de los que desde 1906 en adelante vinieron poniéndole el hombro a la institución. Este Consejo actual quiere rendir honores y quiere reconocer el sacrificio, el trabajo y la dedicación que han hecho todos los hombres que estuvieron al frente de Sociedad Cosmopolita en estos últimos 100 años, desde el primero al último, cada uno representando a una época, cada uno con su estilo. Todos, absolutamente todos, queremos que sean reconocidos. Nosotros vamos a plasmar materialmente en una plaqueta. Sabemos que es muy poco para la memoria del trabajo que han realizado, pero de alguna manera lo tenemos que demostrar y así va a ser. Y además, como ustedes acaban de ver, tenemos el orgullo de tener esta noche aquí a la hija de nuestro primer presidente. Muy bien, vamos a ir nombrando a los presidentes que pasaron por los 100 años de historia y pedimos a sus descendientes que se acerquen a retirar esa plaqueta. Esas caras de los presidentes van a aparecer en la pantalla gigante y vamos a hacer una brevísima reseña de su gestión dentro de la institución. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer presidente, el señor Juan J. Falco. Le vamos a invitar a la señora Estela Falco para que reciba la plaqueta, o en tal caso, doctor Serra, allí la señora le vamos a invitar a que se pare. Si es usted tan amable, le acercamos la plaqueta para no desplazarla una vez más a la señora. José J. Falco, influyente comerciante en nuestra localidad y realmente desde allí un hombre visionario, un hombre que integrado a otros 53 personas le dieron vida a Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. En su periodo se han adquirido los primeros terrenos donde se construyó posteriormente el salón gracias a donaciones de Fortunato Devoto y la viuda de Esteban Larco, y por supuesto se cumplió el objetivo fundamental por el que se creó la institución, traer a Devoto el primer médico. Realmente como datos sobresalientes de las distintas gestiones, porque fueron varios los periodos de José Jorge Falco. Muy bien. El segundo presidente, Ludovico Scaroni.
a quien reconocemos con un aplauso. No sabemos si hay algún descendiente del señor Scaroni presente esta noche, acompañando esta celebración. Si esto fuese así, sería interesante que pudiéramos depositar en sus manos la plaqueta. Si no, quedará en custodia y oportunamente será entregada por el Consejo a sus familiares. Pero Ludovico Scaroni ahora nos aporta Estela algunos datos, muy amigo de José J. Falco, y en realidad es el que más trabajo nos costó. No hemos encontrado la punta del ovillo incluso para tener su fotografía en la galería de presidentes. Hemos llamado por todos los medios, pero seguramente ahora no perdemos la esperanza, ¿eh? Se abre un hilito de luz para conseguir la foto de Ludovico Scaroni. Muy bien, con gestión comenzada en el año 1912, el tercer presidente que recordamos es Pedro Biella. Pedro Biella fue un hombre muy influyente en la localidad. No solo pasó por Sociedad Cosmopolita como presidente en este periodo, sino que durante mucho tiempo fue secretario, incluso en la fundación, porque era un tenedor de libros. Fue fundador de Sociedad Esportiva Devoto, formó parte de la Comisión de Fomento Municipal y realmente creo que esta comunidad a Pedro Biella hoy le está debiendo un homenaje. Falleció el soltero y tampoco no hemos encontrado algún familiar para hacer la entrega del presente, pero de la misma manera va a quedar en poder de la institución porque no perdemos las esperanzas. Comenzó su gestión en 1917 Jorge Alberione. Vamos a invitar a Alberto Alberione para que la señora Beatriz de Manzotti le haga entrega de la plaqueta recordatoria del paso de un familiar, no sé en qué grado específicamente, ha pasado precisamente como presidente de la entidad. Estamos hablando de Jorge Alberione y estamos convocando al señor Alberto Alberione. De Jorge Alberione podemos decir que en su gestión se ha adquirido el juego de caballitos. Seguramente los de mayor edad sabrán de qué hablo. Este juego de caballitos le reportó a la institución importantes dividendos, habida cuenta de que comenzó a recorrer todo el departamento San Justo y al tiempo, justamente en virtud de ello, es que se compró un segundo juego. Fue una fuente de ingreso para esta institución. Saltamos al periodo encabezado por el señor Galo Lasso y le vamos a pedir a su nieto, que creo que está así presente, y si esto no es así, posteriormente se le entregará la plaqueta para que el señor Víctor Merkel sea el encargado de entregársela. Si esto no es así, solamente la mención y en tal caso una referencia a algunos atributos de la gestión. En realidad la señora, me parece, la señora Mimi de Caudana es familiar de Galo Lasso. Bien. Va a recibir, bueno, el primer periodo de Galo Lasso hizo posible la banda de música de Sociedad Cosmopolita, 1921. Y en el segundo periodo de Galo Lasso, es decir, del 27 al 30, transcurrió toda la construcción del nuevo salón, es decir, del salón como está. Se inaugura en el 31 en periodo de Galo Lasso, como datos sobresalientes de su gestión. Ahora invitamos, o vamos a recordar a Pacífico Noé, que comenzó sus actividades como presidente en el 23, durante todo un año, luego retomó en el 34 para prolongar hasta el 38. Roberto Donda recibirá esta plaqueta, el consejero Oscar Ron será el encargado de entregársela. En realidad, si no estuviera Roberto, de todas maneras van a llegar a sus manos también. 2 nietos tiene en nuestra localidad Pacífico Noé. Ha tenido Pacífico Noé una característica. En su gestión, en el año 1936, traen a Devoto la orquesta de Osvaldo Fresedo. En aquella época no tocaban en un solo baile, eran 4 días, 3 bailes. Y la fue a contratar a Buenos Aires, Pacífico Noé, y para difundir este acontecimiento fue entrevistado por Radio Belgrano. Imaginen ustedes el alboroto que se armó en la localidad cuando escucharon a Pacífico Noé por radio. Era una de las prestigiosas radios de Buenos Aires, de la capital, y que llegaba a todo el país. Realmente esa es una nota de color, un dato de color dentro de la historia. Juan Laverdino encabezó la gestión de 1924 y a su nieta la estamos invitando a llegar aquí para que la señora Alicia de Grela le haga entrega de la plaqueta. Bueno, también la señora Mimi Caudana, que nos abrió muchísimas puertas porque hay gente que no tiene ya familiares directos aquí, nos ha posibilitado conseguir su fotografía. En el caso de Juan Laverdino, su hija
Alcira nos enviaba una nota que no podía estar presente por razones de salud. Hablábamos de la posibilidad de que su nieta estuviera, pero de todas maneras sabemos que la plaqueta va a estar muy bien depositada en manos de la señora Mimi para que luego sea entregada a los familiares directos de Juan Labardino, periodo en el cual se adquirió el segundo terreno y se comienza con la reforma de los estatutos. El próximo presidente recordado es Francisco Ferrero, que tuvo su gestión de 1926 a 1927, del 30 al 32 y del 32 al 34. Guillermo Falco y Alejandra Falco van a recibir entonces de parte de Seferino Roseto esta plaquetita. Francisco Ferrero fue un luchador. Guillermo y Alejandro son sobrinos nietos de Francisco Ferrero, y cuando establecíamos un contacto telefónico nos decían: ¿cómo no vamos a ir? Son esos ejemplos claros de imitar, y tan mal las cosas no habrán hecho si hoy la institución está cumpliendo 100 años. En la gestión de Francisco Ferrero se finalizan las reformas estatutarias, se festejan pomposamente el 20º aniversario de la institución, y Sociedad Cosmopolita abre su puerta a otras instituciones noveles de la época, como lo son Sociedad Esportiva Devoto, fundada en 1921, y la Biblioteca, hoy municipal, Domingo Faustino Sarmiento, que está cumpliendo el 2 de diciembre sus 80 años de vida. El próximo presidente distinguido y recordado, Santiago Paviolo, que terminó su gestión en 1950. En realidad, en ausencia de Amalia de Sagripanti, su hija, le invitamos a Meli, nieta de Santiago Paviolo, quien había tenido un muy pequeño periodo y luego, por desavenencias en cuanto a que no se habían podido distribuir los cargos, renunció la comisión completa, y luego sí vuelve en 1948 para completar en 1950 el periodo. Lo vamos a invitar a Secundino Berrúa, que haga entrega como consejero, que haga entrega de la plaqueta a la señora. Santiago Paviolo fue además juez de paz de Devoto y tuvo también una activa participación en distintas instituciones. Esto es una constante. En general, los hombres que han pasado por Sociedad Cosmopolita no lo han hecho solo en esta institución, sino que lo han hecho por distintas instituciones de la localidad. Es el próximo tiempo de alguien que ejerció la presidencia entre 1938 y 1940, el señor Pablo Ballarino. Lo vamos a invitar a Pablo Ballarino para que... A Pablo Hijo. A Pablo Hijo, ¿no? Claro que sí. Para que Norberto Martoglio, como consejero, le haga la entrega de la plaqueta. Pablo Ballarino, que si bien fue presidente, ya venía con algunos periodos como secretario. En esta institución, la verdad que la figura del secretario era también muy sobresaliente. Bueno, realmente vino continuando con las gestiones desarrolladas por sus antecesores. Hubo una preocupación importante del 30 en adelante de todas las gestiones que han pasado, que era justamente poder resolver el tema de la deuda que había generado la construcción del salón. El presidente con gestiones del 40 al 48, del 50 al 52 y del 58 al 60 es el señor Severo Pico. Debemos decir que en este caso había sido invitada su hija Alicia Pico de Storani, pero invitamos, que no ha estado y ya vamos a dar a conocer la nota, pero invitamos a los familiares de Severo Pico a que se acerquen a recibir la plaqueta. ¿De manos de quién, Fernando? De Ricardo Peirano. Dice esta nota: la que suscribe Alicia Pico de Storani se dirige respetuosamente al señor Raúl Serra, presidente de Sociedad Cosmopolita, para acusar recibo de su correspondencia del 1 de noviembre de 2006 y al mismo tiempo agradecer profundamente la invitación a los actos conmemorativos de los 100 años de esa prestigiosa institución y el recuerdo y homenaje a mi padre, Severo J. Pico, quien fuera presidente en varias oportunidades. Mi asistencia a los actos no será posible por razones de salud, ya que estoy en convalecencia luego de una operación quirúrgica, razón que me impide viajar. Esperando sepa comprender mis razones, no me queda más que desearles todo el éxito posible en su gestión como presidente de la institución, que hará extensivo a los demás integrantes de la comisión. Sunchales, 24 de noviembre de 2006. Simplemente quiero acotar con respecto a la gestión de Severo Pico,
que fue quien sugirió realizar la fiesta del trigo, y en su gestión se concretó la primera. Y en el año 1943 también en el Salón de Sociedad Cosmopolita se dio un hecho que después sería trascendental en la historia de nuestro pueblo. Se realiza una reunión con las fuerzas vivas de la localidad y quien encabezaba la cooperativa Unidas Fábrica de Mantecas Sunchales. Es decir, que Sociedad Cosmopolita fue de alguna manera testigo del progreso, ya que allí se realizó la primera reunión que después le daría vida a Sancor Cooperativas Unidas Limitada. Fue en la gestión de Severo Pico. Muy bien, Renato Pelicetti ejerció la presidencia entre 1949 y 1950. Miguel Pelicetti, familiar directo del presidente mencionado, será el depositario de la plaqueta que Oscar Ron le va a hacer entrega. Miguel se ha excusado de su participación, no obstante le va a llegar la plaqueta también en memoria de su padre, que hemos tenido una anécdota con respecto a esto y la vamos a hacer pública. Para toda la historia hemos recurrido a las actas y descubrimos, y es evidente que Renato Pelicetti ha sido presidente de la institución, tal vez haciendo alguna suplencia, porque realmente salta a la luz no por las actas, sino por alguna documentación firmada por Renato Pelicetti en calidad de presidente. Así que a Miguel le llegará la plaqueta. Muy bien, el próximo presidente recordado, Santiago Vilosio, del 52 al 58 y del 60 al 64. Su hija, creo, recibirá de parte de Gastón Gallo la plaqueta que testimonia su paso por la presidencia de la sociedad. Santiago Vilosio Magario es uno de los casos que después 2 generaciones serían presidentes, también su hijo Herberto Marcos. En realidad, la particularidad de la gestión de Santiago Vilosio Magario fue en 1955 encontrar la manera de saldar la deuda que Sociedad Cosmopolita tenía todavía por la construcción del salón. Para destacar, el último documento que se paga es el que le había hecho personalmente el préstamo José J. Falco. En realidad fue el último en cobrar. Fíjense ustedes cuánto esfuerzo le han puesto a la institución y lo hicieron sus descendientes porque lamentablemente José Falco ya había fallecido. En 1955 entonces se salda la deuda y también en la gestión de Santiago Vilosio Magario se realizan pomposamente los festejos del 50enario de la institución. En esa ocasión había estado Jorge Ardú, entre otros, había habido orquestas de Buenos Aires, Argentina, hemos visto incluso algunos pantallazos de los programas de esa época. Esto fue en el 50enario gestión de Santiago Vilosio Magario. El próximo presidente es señor José Mercol, del 64 al 68, recibirá su hijo Víctor y Raúl Serra será el encargado de entregársela. Víctor Mercol es miembro del consejo actual de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Su padre, José, ya en una institución que había perdido el sentido original, el de la salud, el de socorro mutuo, de alguna manera quiso reflotarlo y en esa gestión se hicieron importantes donaciones al Hospital Iturraspe de San Francisco y al dispensario local. Era un intento, tal vez no tan explícito, de volver a la esencia de la institución. Clemente Buzo ejerció la presidencia en 1968 a 1970. Es recordado en este momento y a Clides de Buzo le haremos entrega de parte de Norberto Martoglio como consejero también de una plaqueta recordatoria por el paso en la presidencia de la institución. Bueno, Clemente Buzo fue un hombre participativo en su esencia. Cada comisión que tenía que ver con proyectos, con esfuerzos, con desarrollo, ahí estaba Clemente poniéndole el hombro, trabajando. Hablábamos con su hija Betty días atrás, cuántas horas le ha dejado a la institución mi padre. Realmente, es decir, más allá de haber sido presidente, fue miembro del consejo y un hombre que le ha puesto muchísimo el hombro a la institución y bueno, hoy con orgullo, tanto su esposa como sus hijos seguramente tendrán un hermoso recuerdo de este luchador. Entre el 70 y el 72 ejerció la presidencia Ovidio Aleso. Le vamos a pedir a Chona de Aleso que se haga presente aquí para que Beatriz de Manzotti también haga efectiva la entrega de la plaqueta. Clemente Buzo había iniciado las gestiones para que Sociedad Cosmopolita volviera a prestar el servicio de salud.
lo continuó Ovidio Aleso, porque creían que era fundamental que esto sucediera. Muchos palos en la rueda en aquel momento evitaron que se pusiera en marcha nuevamente ese servicio y el de socorro mutuo. Pero no por ello podemos dejar de destacar el esfuerzo que le pusieron los hombres de entonces para que fuera una realidad. El próximo presidente destacado es Herberto Vilosio, que ejerció la presidencia del 72 al 74, y vamos a pedirle a Herberto Vilosio que llegue aquí para recibir la plaqueta que Oscar Ron, como consejero, le estará haciendo entrega. A Herberto Vilosio le tocó tomar una brasa caliente. Tal vez cuando ya nadie quería presidir a la institución, allí estuvo también poniendo su esfuerzo, su trabajo para que la institución sobreviviera fundamentalmente, tal vez ya a esa altura. Mucho sacrificio, porque en realidad hubo gestiones a las cuales les ha tocado administrar la pobreza. Y bueno, y no le han esquivado al bulto, y realmente lo queremos destacar también a Herberto Marcos Vilosio como expresidente de la institución. El otro presidente que recordamos ahora es Francisco Aloco, del 74 al 78. Francisco Aloco, ya decíamos, con una institución en decadencia, para darle de alguna manera vida al salón. Se desarrollaban allí clases de gimnasia, básquet, como se nombra en el video, y karate. Pero ya es como que ya costaba en esa época ir conformando las comisiones de trabajo. Y empezó a decaer de manera tal de que se retrasaban los balances y demás, lo que llevaba, casi diría, la institución a la desaparición. Desde el año 1978 a 1982, Norberto Berrúa fue quien presidió la sociedad. Le vamos a pedir a Nelvis de Berrúa que haga su presencia aquí para que Secundino Berrúa, familiar, le haga entrega de esta plaqueta recordatoria. Bueno, don Secundino, papá de Norberto, seguramente con emoción vivirá este momento, porque Norberto era un jovencito que encabezó un grupo que tenía un promedio de edades de 25 años. En una elección reñidísima, resistiéndose a que la institución desapareciera, ganan y hacen una obra importantísima para el salón, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que es dotarlo de los sanitarios con los cuales hoy cuenta. Creo que hay varios miembros de aquel consejo de jóvenes que, repito, tenían un promedio de 25 años y que han trabajado muchísimo por la institución. El caso de Santiago Vilosio Magario y de Herberto Vilosio, y el caso de Norberto Berrúa y Secundino Berrúa son los dos casos que en la historia centenaria de la institución han pasado dos generaciones. El próximo presidente recordado aquí en este acto, Néstor Arias, del 82 al 84. El contador Néstor Mario Arias recibe, ¿y quién entrega? El señor Víctor Merkel. Para destacar, en esta gestión también se continuaron con las tareas de refacción. Se había hecho una campaña de la chapa y en la gestión del contador Néstor Mario Arias se había concretado cambiarle toda la chapa al edificio social. Como verán ustedes, ya gran parte de la vida institucional pasaba por ese edificio, pasaba por ese salón. Ingresamos ya a la entrada década del 80. Víctor Audano fue su presidente entre el 84 y el 90. Y vamos a invitar a Cecilia de Audano para que Alicia de Grela le haga entrega de la plaqueta. Si no estuviera Cecilia, alguno de sus hijos. Realmente, Víctor Audano ha sido el ejemplo de lucha, ha sido un ejemplo de esfuerzo, ha sido tal vez uno de los grandes protagonistas del renacimiento del salón, de la institución. Algunos aún lo recuerdan, solo defendiendo casi un salón en ruinas, pero con el alma y con la vida. Dicen los memoriosos que cuando se decide poner en marcha el servicio de guardería en una asamblea, con las dotes actorales que lo caracterizaban, de un discurso épico. Qué lástima realmente que no estaba la tecnología de hoy, no ha quedado registrado, no ha quedado grabado, pero ha sido uno de los hombres protagonistas del resurgir de la institución. Otro de los hombres protagonistas, Luis Elías Juárez, quien ejerció la presidencia entre 1990 y 1993. Luis Elías Juárez, de parte de Seferino Roseto, recibirá esta plaqueta. A Luis Elías Juárez le tocó recibir la posta.
fue la persona a la que Sancor Cooperativas Unidas Limitadas envió para integrar la comisión. Al momento del fallecimiento del entonces presidente Víctor Audano, siendo Luis Elías Juárez muy joven, tomó la posta para continuar la etapa de transición y de grandes cambios de la institución. Muy bien, estamos llegando ya casi al final del siglo. Desde 1993 a 1997 y del 2002 al 2004 ejerce la presidencia el señor Secundino Berrúa, quien va a recibir de parte del consejero Víctor Merkel la plaqueta correspondiente. En realidad es una entrega entre, los voy a decir entre comillas y con todo cariño, entre los veteranos del Consejo. Don Secundino fue uno de los integrantes del grupo de los 6. José también fue uno de los integrantes del grupo de los 6. ¿Quiénes fueron el grupo de los 6? El grupo de los 6 fueron las 6 personas: José Oliveta, Secundino Berrúa, Ricardo Petigriba, Héctor Contarini y don Juan Rossi, que le pusieron el nombre a la institución. Imagínense ustedes que debería reflotarse la ayuda económica. ¿Quién depositaría su dinero en una institución que se suponía no tenía el respaldo más que el haberse sumado a la cooperativa? Era necesario que alguien respaldara con su buen nombre y honor. Y esas 6 personas dijeron sí al momento de ser convocados. Aunque Secundino dice que después se forma una comisión para la ayuda económica, que se fue y cuando vino le dijeron que era presidente, que se enojó un poquito, pero que realmente después ha sentido un verdadero orgullo de formar parte de la institución. Bueno, hablamos ahora del próximo presidente, ya en este nuevo siglo, José Oliveta, quien va a recibir obviamente de parte del señor Ricardo Peirano esta plaqueta. Estamos hablando del periodo 2000-2002. Josecito Oliveta, el cumpleañero del día. José, en su gestión se ha inaugurado este gimnasio, me parece verlo todavía dando su discurso. Un hombre sencillo, trabajador, con ideas claras. Un hombre que ama la institución, que tiene la camiseta no puesta, pegada. José Oliveta, ex presidente y actual consejero. La verdad es que me ha pasado, y voy a hacer público esto, cada vez que invité a los expresidentes vivos me olvido de José Oliveta porque lo cuento dentro y me parece que tiene mucha tela para cortar todavía. Bueno, y llegamos al presente, al hoy. Vamos a invitar al doctor Raúl Serra, como presidente actual, a recibir la plaqueta de manos del consejero Norberto Martoglio. El doctor Raúl Serra fue presidente de 1997 al 2000 y de 2004 a 2007. Va a quedar en la historia por haber presidido la institución en la época de los festejos centenarios. Y fue aquel jovencito que la cooperativa envió al seno del Consejo de Sociedad Cosmopolita para aquel periodo también de transición en el reverdecer institucional, por lo cual el doctor Serra lleva muchos años, desde 1989, vinculado a esta institución y formando parte de sus consejos. De esta manera entonces el acto formal de entrega a los expresidentes, pero vamos a invitar a los expresidentes ahora a hacer entrega de un presente. El señor Néstor Arias será el encargado, en nombre, repito, de todos los presidentes mencionados que han ocupado la presidencia en estos 100 años. Será el encargado de entregar la plaqueta recordatoria al presidente del actual Consejo. Acto este que no es otra cosa que una devolución de atenciones también y de reconocimiento al actual Consejo de aquellos que quieren, que tuvieron en sus manos los destinos de la sociedad y que hoy, obviamente, están testimoniando a las actuales autoridades. Los invitamos, por favor, señores. El regalo es un espectacular álbum que seguramente guardará todas las fotos de los festejos centenarios realizado en peltre, artesanalmente labrado. A ver, acompaña un pequeño texto que en algún momento de la noche haremos público para que todo el mundo sea obviamente partícipe de este texto testimonio, de este hermoso obsequio
A ver. Vamos encendiendo las luces, sí, para completar el acto. El acto, diría casi de homenaje a todos los presidentes, y quedan todavía homenajes por hacer. Sociedad cosmopolita dice: fundamento de instituciones, noble y hermosa te yergues a un siglo de tus albores, fragua generosa de sueños y concreciones, orgullosa y espléndida, hoy te celebran los corazones. Los expresidentes testimoniamos con este presente nuestro afecto, pues en distintas etapas nos ha tocado conducirte, sintiéndonos orgullosos al festejar tus primeros 100 años de vida institucional. Firman Herberto Marcos Vilocio, Néstor Mario Arias, Luis Elías Juárez, Secundino Berrúa y José Oliveta. Muy bien, vamos a invitar a uno de los expresidentes a hacer uso de la palabra en este mismo instante. Invitamos al contador Néstor Mario Arias entonces. Autoridades presentes, señoras, señores, es un honor para mí poder dirigirme a ustedes con motivo de esta celebración. Estamos aquí festejando un hecho trascendental de la historia de Devoto: los 100 años de una institución madre y fundamento de instituciones en nuestro pueblo, la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. En sus orígenes fue el proyecto ambicioso y necesario de un grupo de personas que debían reconocerse, contenerse y proyectarse como comunidad, y allí nuestra centenaria homenajeada. Sociedad como grupo humano, cosmopolita, de origen diverso, plural, de socorros mutuos para la ayuda común. Es decir, grupo humano de origen diverso para la ayuda común. Pocas cosas pueden sintetizarse y justificarse a sí mismo de modo tan breve y tan profundo en una denominación que acuña y comprende todo nuestro ser colectivo local. Y cuando recorremos nuestro salón, su figura se presenta a nuestros ojos luego de 100 años, con la misma gallardía y belleza que nos enorgullece, por haber sido refundada, repotenciada y reproyectada por una gestión directiva que hoy nos prestigia. Los expresidentes que tuvimos el honor de transitar por esta escuela del aprendizaje institucional, conjuntamente con nuestras comisiones y por supuesto en recordación de quienes hoy no están, pero que dejaron su vida por nuestra querida Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, queremos tributar en las personas de la actual comisión directiva nuestro sincero y sentido homenaje, como así también agradecer todas las atenciones y consideraciones que hemos recibido. Muchas gracias. La palabra del expresidente contador Néstor Mario Arias, en representación de los expresidentes de la institución. Invitamos a los consejeros a permanecer en el lugar. Doctor Serra, toma usted la palabra.